vayan por favor a grabar o a poner su nombre, por favor. Su nombre, recuerden nombre, tetra y campus de origen. Por cualquier cosa, si se les va la energía eléctrica, la señal, ya tienen su asistencia en el chat, por favor. Obviamente esto es para todos en general, pero ahorita con mayor razón para aquellos que están teniendo problemas por la cuestión del tiempo, para que no se les se queden sin su asistencia. Como quiera, por favor, cualquier cosa, mándenme un correo. Ya por ahí les dejé mi número telefónico, pero acuérdense que los justificantes van en mi correo electrónico. Recuerden que mi teléfono, o bueno, en este caso mi WhatsApp, pues por capacidad continuamente lo estoy depurando y por eso les pido de favor que para cualquier cuestión así de justificación o algo, por favor me lo hagan llegar, a través de mi correo, ya que pues ahí los voy acumulando y ya pues queda como evidencia del porqué de tal situación en tal fecha. Entonces, les encargo mucho, por favor, si todos aquellos que tienen problemas, si por alguna situación no se puede, no pueden accesar bien a alguna actividad, hágamelo saber, por favor. Les recuerdo, hoy tienen su examen después de las 4 a las 10 de la noche. Si alguien por ahí tiene alguna situación en la cual no pueda accesar en ese horario el examen, hágamelo saber, con mucho gusto nos ponemos de acuerdo para darle un poquito más de tiempo, de espera a que la persona lo pueda realizar y posteriormente recuerden, se deshabilita. Les repito y les recuerdo, los exámenes una vez pasado el plazo que les estoy comentando, si no hay alguien por ahí que tenga alguna situación y que la mayoría o todos puedan hacerlo dentro de ese horario, yo lo deshabilito, es decir, ustedes ya no pueden ingresar a él y lo vuelvo a habilitar durante la última semana de clases de la materia. O sea, por ahí de la semana, pues ya prácticamente la próxima semana sería, para que se pongan al corriente. O sea, sí van a poder hacerlo, no se les va a penalizar con puntos, o sea, va a valer exactamente lo mismo. Aquí la cuestión es que no lo van a hacer en ese momento, sino que se van a tener que esperar un poquito para que lo puedan realizar, ¿sale? Por favor, si alguien tiene algún impedimento, nada más ahí les encargo, ahí sí para que vean con con un WhatsApp nos podemos poner de acuerdo para ampliarles un poquito para aquellos que así lo requieran, la entrada al examen. ¿Sale? No hay ningún problema. Ya saben que hablando se entiende la gente y hablando con respeto y con honestidad, pues mucho mejor. Entonces, ¿por ahí alguna situación? ¿Cómo les fue en el examen? ¿Les fue bien? ¿Les fue mal? Bueno, creo que sí, ya se los revisé, me parece. Parece que ya les envié las calificaciones. Apenas la primera tarea, apenas se las voy a revisar el día de hoy, porque hasta hoy había de plazo para poder revisarla. Recuerden que las tareas ahí sí no hay ningún, no hay mucho inconveniente, ¿eh? O sea, si por alguna razón ustedes no pudieron entregar alguna tarea, ahí sí no se pueden ni habilitar ni deshabilitar, ahí sí pueden realizarla en el momento, nada más que pues no se las voy a revisar en cuanto ustedes la envíen, si es que la envían atrasada. Por lo regular espero a que se termine el plazo de entrega para revisarlas todas las que se entregaron de una vez y ya pues las que van rezagándose, pues en cuanto haya otra oportunidad, se revisarán. Pero de que se revisan todas, se revisan. Entonces, ahí donde hay problema, que les repito, es en el examen. Entonces, para que por favor nos pongamos en contacto si hay por ahí alguna cuestión que requiera saber. Bueno, pues vamos a continuar. Recuerden que durante estas 3 sesiones voy a hacer lo posible porque terminando esta sesión, comencemos inmediatamente con la otra, así como me lo habían solicitado. La verdad se me va a hacer un poquito complicado, les voy a ser muy sincera, porque por lo regular es cuando ocupo y levanto mis piecitos y voy y camino, porque tengo varias clases juntas, pero no importa, vamos a hacer lo posible porque sea una clase tras otra y no haya ningún problema, ¿sale? Entonces, ay, qué bien, Tania, qué bueno que estás aquí, ya creo que ya quedó solucionado tu problema. Clemente, entonces quedamos pendientes con lo que hablamos hace un momentito, ahorita que los veo por aquí presentes. Bueno, eh, vamos a continuar entonces.
La semana pasada, durante la clase de metodología de la investigación, que es una sola sesión, vimos pues algunos conceptos primordiales de lo que es la población. Recuerden que cuando yo realizo una investigación, por lo regular, pues obviamente tengo un objeto para investigar o una población o universo para investigar, pero por cuestiones de dinero, cuestiones de tiempo, cuestiones de alcance, pues no puedo de alguna manera estudiar toda esa población, todo ese universo. Por lo tanto, está la figura de la muestra, que la muestra, como bien lo dice la misma palabra, es una muestra representativa de un universo en donde ahí sí voy a concentrar todos mis esfuerzos para poder de alguna manera obtener información en base a herramientas, ¿verdad? En este caso, José 23, en este caso, eh, vamos a ver el día de hoy una herramienta que nos ayuda, por supuesto, a obtener información. Eh, a lo mejor ustedes ya lo vieron, bueno, ustedes son de sexto, bueno, me imagino que en algún momento coinciden, estoy más familiarizada, perdón, con el plan de estudios de los muchachos de comercio, pero en comercio nosotros vemos una materia precisamente que es investigación de mercado, se los había creo que comentado, ¿no? Ahí vamos a ver, o vemos nosotros en esa materia, los distintos tipos de investigación, ¿verdad? Correspondiente a lo que les había comentado, ¿verdad? De acuerdo para lo que yo tenga a mi alcance en cuanto a recurso humano, financiero, temporal, hay un tipo de investigación de mercado que se adapta a mis necesidades. Entonces, una de estas, perdón, investigaciones o de mercado que nosotros vemos, utiliza como herramienta para poder nosotros recabar información lo que nosotros conocemos como, en este caso, encuesta y entrevista, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a ver, a conocer precisamente a qué se refiere una encuesta, cuál es la diferencia entre encuesta y entrevista. Vamos a ver que el cuestionario forma parte de una encuesta y vamos a ver qué tipo de cuestionarios hay. Yo creo que a nosotros en más de una ocasión, y de hecho, pues un examen es un tipo de, en este caso, de cuestionario que obviamente ponderado para poder medir por medio de este instrumento los conocimientos obtenidos. En este caso los vamos a utilizar precisamente este tipo de herramientas para poder nosotros obtener información relevante y específica. Este tipo de herramienta es muy utilizado, como les comentaba hace un momento, en investigaciones de mercado debido a la cercanía que existe entre el encuestado y el encuestador. Ahí no necesitas de ningún intermediario para poder conocerlo. Sin embargo, hay ciertas pautas de acuerdo al instrumento, si es encuesta o entrevista, que nos marcan qué tan confiables son los resultados. Recordemos una cosa, y bueno, ustedes dirán, nosotros somos ingenieros en sistemas computacionales. Ok, para mí, como les decía en un principio en la primera clase, ¿qué me sirve conocer de metodología de la investigación? Pues mucho, chicos. Cualquier sistema referente a la información, cualquier sistema que tenga como objetivo el recabar, el ordenar, el archivar y por supuesto el mostrar información en el momento que se requiera, requiere de tres elementos. El elemento, en este caso el humano, los expertos, los especialistas en recabar la información y obviamente en interpretarla, para quién va esta información. Está también los procedimientos que son los medios o las maneras de cómo nosotros obtenemos, ordenamos y mostramos la información. Y también en otro par, pues está los equipos, los elementos físicos que nos ayudan a la recabación
de la información. En este caso, todo sistema actualmente que se dedique a la recolección de información está de manera digitalizada. Si no está en una base de datos de una computadora, está en una base de datos en una nube. Y ahí es donde ustedes entran. Ahí es donde ustedes entran, ahí de alguna manera, ya sea para, en este caso, ordenar la información, darle algún mantenimiento, etcétera, para poder de alguna manera que sea mucho más fácil para la persona, digamos, indicada, poder generar esa información, archivarla y posteriormente poder analizarla o poder obtenerla de esta base de datos. Entonces, ahí nos damos cuenta de, en este caso, la importancia de ustedes, de su perfil en una cuestión como esta, que a lo mejor, digamos, bueno, a lo mejor es como para más, dijeran por ahí, tienen, como para los que tienen un perfil ya más de investigación, ¿verdad? Más de investigación de gabinete, más de investigación en campo. Ustedes por lo regular, a lo mejor algunos de ustedes tienen la visión de verse en un futuro no muy lejano trabajando en su propio taller de mantenimiento o en, a lo mejor dando clases o qué sé yo, pero a lo mejor no muchos se ven por ahí en cuestiones de investigación. Que ojo, aquí en nuestro país hay muchas instituciones que se dedican, bueno, sobre todo la más conocida, CONACYT, que se dedica a becar estudiantes o sí, personas que requieran estudiar alguna maestría, y en el caso de las ingenierías, perdón, en sistemas computacionales, créanme que hay mucho campo para poder seguir estudiando, me refiero en cuestión de becas, entonces ojo con eso. Entonces por ahí a los que todavía lo tienen pila tienen esta gusto por el seguir estudiando y aprendiendo, eso está excelente. Bueno, vamos más adelante. Entonces les decía yo, vamos a ver el día de hoy este tipo de en este caso, lo que es la encuesta, lo que es la entrevista. Bien, nosotros este mapa conceptual que tenemos enfrente es una manera de poder proyectarles todo este proceso de la metodología de la investigación. Partimos, ahora sí que a partir de una investigación, y esta investigación tiene su propio protocolo, tiene tantos métodos, ¿verdad? Ahorita no vamos a ahondar obviamente en eso. Tiene en cuanto al proyecto de investigación, qué es lo que voy a estudiar, cuál es el problema, cómo lo voy a justificar, perdón, cuáles son los objetivos, el general y el particular, a partir de qué hipótesis voy a partir y el diseño de mi investigación, ¿verdad? Eso yo creo que ya lo hemos visto, tenemos por ahí algún antecedente de esto. Ahora bien, esto básicamente es como poner en papel, ya, ¿verdad? Obviamente que es, digamos, un paso preliminar a lo que voy a hacer en campo. Yo no puedo ir a campo a poner, por ejemplo, una encuesta o una entrevista si yo no sé precisamente a qué voy, qué es lo que estoy investigando, cómo lo estoy planteando, por qué lo estoy planteando, cuáles son mis objetivos, qué es lo que quiero, en este caso, confirmar o refutar en cuanto a mi hipótesis y cómo lo voy a hacer. En este caso, ya el hecho de que yo utilice una encuesta o una entrevista para recolectar información es porque yo ya tengo esto recorrido, ¿sí? Ya sé qué es lo que quiero. Estoy, en este caso, en la parte del proceso. Estoy revisando documentos o material. Estoy en la recogida de datos, que puede ser por medio de una encuesta, la encuesta a través de un cuestionario, de una entrevista y obviamente por observación. ¿Para qué? Para posteriormente yo poder de alguna manera comparar resultados entre los esperados, que parte a partir de una hipótesis, y entre los, en este caso, los recolectados. Por medio de alguna de estas herramientas, yo obtengo algún resultado específico de campo y lo comparo con mi hipótesis inicial. ¿Estoy o no en lo cierto? ¿Cuánto es lo que, a lo mejor por ahí hay alguna variante por cuánto varía, ¿verdad? Etcétera.
Entonces, esta herramienta o este paso de la recogida de datos es muy importante, les digo. Para el día de hoy vamos a conocer precisamente la encuesta y la entrevista. ¿Y esto qué me va a permitir, muchachos? El hacer yo una comparación de una hipótesis, una situación, digamos, esperada o una situación, digamos, proyectada con la realidad. ¿Qué es lo que me va a permitir al final de cuentas a mí, como investigador, perdón? Pues llegar a un informe final en donde yo tenga la capacidad de confirmar o de desmentir el dicho de la hipótesis. Y posteriormente, y por último, tenemos pues el reporte de investigación. ¿A qué conclusión llegué? Junto con el informe final, el reporte de investigación es a lo que todo, obviamente, investigador quiere llegar. Para poder llegar se tienen que chutar todo lo anterior, ¿verdad? Básicamente, quiero pensar dentro de mi muy personal punto de vista y personal, que lo más complicado es precisamente todo lo concerniente a lo que es lo teórico en cuanto al objeto, la definición del objeto, el planteamiento, justificación, porque tiene uno que ser muy claro, chicos. Cuando uno investiga, necesita tener un muy buen léxico, necesita tener un muy buen uso de la palabra para poder dar a entender sin dejar lugar a dudas lo que se está buscando, lo que se quiere obtener. Necesita uno manejar números, porcentajes y demás para poder yo dar, digamos, eh, para poder yo cuantificar un resultado. Hay de diferentes tipos de investigaciones, cualitativa, que básicamente se refiere más en este caso, a poder evaluar cualidades, y cuantitativas, que entonces ya nos estamos metiendo ya en una cuestión ya de cantidades, del poder valorarlo por medio de alguna numeración, por medio de algún valor numérico. Bueno, una vez hecha esta introducción, vamos a ver entonces lo que es la encuesta. Conceptualización. ¿Qué es una encuesta? ¿Alguien puede, por favor, apoyarme a leer este párrafo? Yo, maestra. A ver, adelante, Jairo. De acuerdo con García Ferrado, 1993, una encuesta es una investigación realizada sobre una muestra de sujetos representativa de un colectivo más amplio, que se lleva a cabo en el contexto de la vida cotidiana, utilizando procedimientos estandarizados de interrogación, con el fin de obtener mediciones cuantitativas de una gran variedad de características objetivas y subjetivas de la población. Ok, muchas gracias, Jairo. Bien. ¿Qué es lo que tenemos enfrente? Tenemos que la encuesta, nos dice García Ferrando, que fíjense, es una definición en la que publicó él en el 93, nos habla que la encuesta es una investigación realizada sobre una muestra de sujetos representativa. Aquí nos está mencionando una muestra de un colectivo más amplio, que ¿quién es el colectivo más amplio? Pues en este caso es la población o el universo, que se lleva a cabo en el contexto de la vida cotidiana, es decir, se lleva a cabo en campo, en el lugar de acción, vaya, utilizando procedimientos estandarizados de interrogación. ¿Qué quiere decir? No puedo yo realizar una encuesta sin antes no informarme en este caso, sus criterios, de sus características. Entonces, quien realiza una encuesta, que de hecho sabemos y es bien común ahorita, en la época precisamente que estamos viviendo, que son épocas electorales, es muy común el uso de las encuestas. ¿Para qué? Para conocer gustos y preferencias del electorado en cuanto a candidatos, a partidos, etcétera, ¿verdad? Entonces, vamos a ver mucho esta cuestión de las encuestas en las noticias, que la encuesta, la casa encuestadora Mitofsky dijo que el candidato mejor posicionado, bla, bla, bla. No es digamos, un hecho, no es una realidad, pero sí es en este caso,
nos da una visión en ese momento de cómo está, volvemos a lo mismo, gustos y preferencias, como si fuera una fotografía, ¿sí? En el momento de que uno aplica una encuesta, uno toma la fotografía del momento. No quiere decir una fotografía donde se vea la persona ahí contestando la encuesta, no, sino cuando hablamos de fotografía nos referimos que es un instante en el tiempo. Acuérdense, cuando nosotros vamos a encuestar personas, y yo siempre se los digo a mis muchachos en comercio, específicamente en investigación de mercados, cuando nosotros nos involucramos con personas, no hay nada escrito. Es decir, las personas son entes, ¿verdad? Son seres vivos que tienen, que se enferman, que se sienten mal, que se enamoran, que están, que les da a veces pereza, que tienen hambre, etcétera. Entonces, todo ese tipo de situaciones de la persona, de cuestiones, digamos, biológicas, cuestiones emocionales, obviamente afecta en lo que uno siente, lo que uno dice, ¿verdad? Yo lo tengo 100% comprobado, esta cuestión de cómete un sneaker, créanme que eso no nada más es un eslogan, realmente está comprobado cuando la persona tiene hambre, está de mal humor, no piensa bien, está todo enfadado, está todo estresado, etcétera, comes y ¿qué pasa? Ya te sientes más tranquilo, ya piensas mejor las cosas, ya está todo más bien. Entonces, vuelvo a lo mismo, necesitamos estandarizar estas encuestas. ¿Qué es un estándar? Es una homologación, es hacerlo todo de una manera igualitaria precisamente para evitar, digamos, alguna, algún cambio, en este caso, en las cuestiones de respuesta. Es decir, una misma encuesta se va a aplicar a una misma muestra. No voy a hacer varias encuestas para la misma muestra porque entonces mi resultado ya no tendría la confiabilidad que yo requiero. Entonces, por eso estamos hablando de estandarizar. No podemos hacer una encuesta por cada uno de los miembros de nuestra muestra. A eso se refiere. ¿Con qué fin? Pues con el fin de obtener mediciones cuantitativas de una gran variedad de características objetivas y subjetivas de la población. Lógicamente, estamos investigando una población a través de una muestra por medio de una herramienta que se aplica en un contexto de la vida cotidiana que tiene que ser estandarizada a fin de evitar sesgos en la información que me va a arrojar y esta información se va a representar de una manera cuantitativa, se le va a dar un valor. Ahora bien, la utilidad, pues obviamente, ¿para qué se usa? Bueno, es utilizada como procedimiento de investigación, ya que permite obtener y elaborar datos de modo rápido y eficaz. ¿Por qué rápido? Porque se aplica en el momento. ¿Por qué eficaz? Porque lo estás aplicando específicamente, directamente a tu muestra. Hasta aquí alguna pregunta, chicos. Ya saben, cualquier pregunta o algo pueden levantar la manita y con gusto atendemos. No, yo creo que todo bien, maestra. Sí, gracias, Nelson. Sí, Bien. no, maestra. Todo bien, sin dudas. Sí, gracias, chicos. Bien, vamos a ver. Vamos a seguir en esto de la utilidad. Les decía ya hace un rato, bueno, a paréntesis, si no alcanzamos a ver el material porque si es un poquito extenso, por favor, no, recuerden que al término de la materia, ustedes lo van a poder ver en PDF posteriormente, en un ratito más. Ven también ahí mismo las grabaciones por si no se han dado cuenta y también les anexo las grabaciones de las sesiones. Se los comento por si no terminamos de ver el material, ustedes para que lo lean, para que puedan leerlo y que se estén preparando para el examen de hoy, acuérdense. Nada más ese era mi paréntesis para que ustedes lo tuvieran presente. Bueno, cerramos el paréntesis. ¿Se refiere a los mini exámenes que nos manda a las 4? Exactamente, esos mismos. Acuérdense que esos exámenes semanales únicamente abarcan lo que se vio durante ese día. Es el examen final el que ya abarca pues todo lo visto durante la materia, obviamente por eso es examen final y aparte pues también facilito, son 5 preguntitas y luego de opción múltiple, pues no hombre, menos de 5 minutos lo hace. Bien,
Continuando con esta cuestión de la utilidad, les comentaba yo que muchos tenemos, nos hace ruido, nos hace confundirnos el hecho de tener entrevistas y en este caso, bueno, los cuestionarios que pues forman parte en este caso de las encuestas. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Fíjense bien. Primero vamos a checar esto que tenemos aquí. Las diferencias fundamentales entre la entrevista y el cuestionario pues son el grado de estructuración de las preguntas y la presencia o no del encuestador. De esta manera, cuando hay mayor estructuración, quiere decir que mientras mejor esté hecha, en este caso, la encuesta y menor necesidad de participación del encuestador, se habla de un cuestionario. Ojo con esto, chicos. ¿A qué se refiere esto? Les vuelvo a insistir. El hecho de yo poder realizar un cuestionario o una encuesta y aplicarlo es una cosa muy complicada o muy, digamos, no podemos hacerlo a la ligera. ¿Por qué? Porque mi cuestionario, mi encuesta, nos dice aquí que tiene que ser estructurada, debe de tener un orden. No podemos escribir las preguntas sin antes un orden. Debemos de ir en este caso de lo más general a lo más específico. Si tenemos una encuesta en donde, por ejemplo, diga, si usted contesta que sí, continúe con la encuesta. Si usted contesta que no, entonces pasa a la pregunta fulana. Todos ese tipo de datos tienen que estar bien señalados. Ahora, ojo con esto, por eso les decía yo, quien se dedica o quien hace una encuesta, quien la realiza, tiene que ser una persona que tenga suficiente dominio del léxico. ¿Por qué? Porque debe de estructurar un cuestionario de forma que todos sus posibles encuestados le entiendan. ¿Sí? Hay cuestionarios que son tan rebuscados que por lo mismo de que son tan rebuscados, a veces te lo dan, te dan tu cuestionario y todo, te quedas con la duda y así como que, híjole, ¿qué contesto? ¿Sí o no? Tal vez, quién sabe, poco, mucho, nada. Híjole, pues le voy a contestar esto. Entonces, aguas con eso, porque ahí ya tenemos un sesgo de información. Otra cosa, el hecho de tener una encuesta y que mi encuestador funcione como intérprete de mi encuesta también es un problema. ¿Por qué? Esta herramienta de la encuesta es muy buena, es buenísima, es de las mejores, siempre y cuando el encuestador saque las manos de ahí. Porque de alguna manera el encuestador posee una subjetividad. Lo que no queremos nosotros como encuestadores, como investigadores, es que la información la presenten de una forma direccionada, de una forma intervenida. Necesitamos saber exactamente el sentir de mi encuestado. ¿Y cómo se logra? Bueno, a través de, en este caso, de la independencia que tenga, que es, en este caso, el encuestador con el encuestado. ¿Sí? No vale eso de que, oye, a ver, ¿qué dice aquí? A ver, explíqueme, es que no le entiendo la pregunta. Si eso pasa, es porque el cuestionario está mal redactado. ¿Sí? Tenemos que redactar todo de modo, como luego dicen, que hasta un niño de 5 años lo puede entender. Obviamente, y dependiendo, en este caso, a la muestra que yo tenga. Si es una muestra, por ejemplo, si yo estoy haciendo una investigación de X tema y resulta que mi población o mi universo es, son universitarios o son profesores o demás, o sea, alguien que ya tenga una profesión, alguien que tenga una preparación académica, entonces sí nos podemos dar el lujo de poder hacer las preguntas utilizando lenguaje rebuscado y técnico para que ellos nos entiendan. Pero si nosotros vamos a aplicar una encuesta afuera de la tienda X, ¿verdad? Tienda de autoservicio, pues lógico que ahí vamos a encontrar desde amas de casa, desde trabajadores, desde estudiantes, de todo un poco, entonces la comunicación tiene que ser más simple.
Ya por ahí ya se nos está acabando el tiempo, chicos. Me voy a ir un poquito más rápido. Por favor, ustedes saben que cualquier cosa, la información la tienen en la plataforma para que ustedes la puedan leer. Recuerden que PDF, el material en PDF es lo único que se utiliza para poder elaborar los exámenes y que de ahí puedan ustedes pasarse o repasar. Me voy a ir un poquito más rápido. Ya hablamos mucho de la encuesta. Me voy a ir precisamente al el cuestionario. Bueno, aquí de hecho, aquí vemos un poco de las ventajas y desventajas de acuerdo a las encuestas. Y en este caso, la desventaja que les había comentado específicamente es la sinceridad. Y yo creo que también una de las desventajas mayores es la dificultad de entender una pregunta. Así que aguas con el lenguaje cuando ustedes estén haciendo un cuestionario. Fíjense a quién se están dirigiendo y cómo lo van a plantear. Aquí, bueno, estamos hablando del plan de desarrollo de una encuesta, cómo se va a desarrollar. Acuérdense que para poder desarrollar una encuesta, por muy sencilla que la hagamos, pues requerimos, pues primero, pues de recurso tiempo. El tiempo que vamos a invertir en aplicarla, requerimos en este caso, el recurso financiero, en lo que vamos, sacamos copias, imprimimos y demás. Y necesitamos también del recurso, pues, intelectual, porque pues hay que elaborar el cuestionario, ¿verdad? Elaborarlo de manera que todo tenga un orden, que todo esté perfectamente comprendido y demás. Esto se lo voy a dejar ahí, ustedes ya saben dónde lo pueden encontrar para que lo puedan repasar un poquito más sin ningún problema y sin apuros. Cuestionario, fíjense bien. El cuestionario forma parte de la encuesta. Es el instrumento básico utilizado en la investigación por encuesta, es el cuestionario. De aquí realmente es donde vamos a sacar toda la información. ¿Y cómo se puede definir? Pues como el documento que recoge de forma organizada los indicadores de las variables implicadas en el objetivo de la encuesta. En otras palabras, me recoge toda la información que yo requiero de acuerdo a la intención que llevan las preguntas, de acuerdo a objetivos ya planteados. Bien, vamos aquí, igual tenemos ventajas y desventajas, difícil diseño y elaboración dentro de las ventajas, efectivamente. Recuerden, necesitamos mantener un orden y preguntar desde lo general a lo específico. Si hay por ahí algún salto de preguntas, debemos de ser muy claros al hacerla y, sobre todo, vuelvo a repetirles el lenguaje. Tipo de preguntas. Hay de diferentes tipos de cuestionario. Preguntas cerradas, que son las famosas preguntas dicotómicas. Dicotómicas se refiere a aquellas preguntas que no te dan a escoger, bueno, que no te dan muchas opciones a escoger, sino entre un sí o un no, o un de acuerdo o un desacuerdo, o un falso o verdadero. O sea, son las preguntas, creo yo, las más cerradas que te pudieras encontrar en una encuesta, en un cuestionario. No te dan margen de otra tercera opción, o es sí, o es no, o es falso, o es verdadero, o es de acuerdo, o es un desacuerdo, etc. También hay preguntas cerradas de opción múltiple, como lo que en este caso, lo que yo les hago a ustedes, por medio de un cuestionario, yo les elaboro preguntas cerradas de opción múltiple para que ustedes, a partir de esas opciones, esté la correcta de acuerdo a lo que ustedes hayan leído o a lo que ustedes hayan aprendido o a lo que ustedes tengan como conocimiento común. Ahora bien, me voy a ir rápidamente. Bueno, las preguntas abiertas, pues ya sabemos, son aquellas que se le da la facilidad, en este caso, al encuestado de explayarse, de explicar, de poner su sentir. Aquí sí es un poquito más complicado la evaluación de las preguntas abiertas, porque requiere más tiempo, porque requiere más conocimiento, porque requiere ponerse en el lugar del encuestado para descubrir la verdadera intención dentro de las respuestas para cada pregunta. Ojo al momento de esto. Bueno, cuando se plantea un cuestionario, la verdad es que lo más fácil, rápido, económico y lo más sencillo son las preguntas cerradas, definitivamente. Ahora, bueno, ya sabemos el diseño de un cuestionario, pues debe de tener un cabezado, debe de tener una introducción, deben de tener instrucciones, debe de dar a conocer la intención de un cuestionario o de una encuesta a la persona, en este caso al encuestado. Debe el encuestador de transmitir las intenciones al encuestado para darle un poquito más de confianza. Tiene que presentarle obviamente los objetivos, y posteriormente, pues, diseñar el formulario, en sí lo que es el cuestionario. Las preguntas de identificación, tu nombre, dependiendo de lo que ustedes requieran
para identificar a la muestra, el nombre, la edad, profesión, lugar de nacimiento, etcétera. Y pues obviamente las preguntas ya correspondientes al objetivo de la encuesta. Vamos a irnos un poquito más rapidito, ya nos queda muy poquito tiempo. Recuerden, terminamos esta sesión, les envío la invitación para la siguiente sesión y entramos en el momento para no perder más tiempo por aquellos que me solicitaban que suprimiéramos en este caso los descansos. Acuérdense que la mayoría de los presentes aquella vez votó por esta opción y pues bueno, la mayoría manda. Vamos un poquito más rápido. La entrevista. Les decía, ¿cuál es la diferencia en la entrevista? La entrevista es más personalizada. ¿Cuántas veces hasta en la tele ahora con estas cuestiones que hemos visto, estos últimos escándalos con los artistas, cuántas veces no hemos visto una entrevista? ¿Qué podemos nosotros sacar de la entrevista como particularidad? Nos dice que pretende obtener información de una forma oral, es decir, preguntándolo directamente a la persona y obviamente personalizada. La información, nos dice, versará en torno a acontecimientos vividos y aspectos subjetivos de la persona, tales como creencias, actitudes, opiniones, valores en relación con la situación que se está estudiando. ¿Qué quiere decir? La entrevista es más íntima, es más personal, es más, en este caso, podemos obtener una mayor información, un mayor contenido de una entrevista, obviamente dependiendo de los objetivos, pero imagínense que yo en lugar de, por ejemplo, si quiero conocer las preferencias del electorado para tal campaña, me voy afuera de alguna tienda de autoservicio y en lugar de aplicar encuestas y aplique entrevistas, pues imagínense, yo creo que tendría que invertirle ahí toda una semana y sobre todo, pues en este caso, recordemos que no conocemos a la persona, ¿verdad? A la que vamos hacerle la entrevista y pues debe tener tiempo pues disponible para hacerlo, debe sentirse cómodo. De nuevo llegamos a esta cuestión de las emociones, de las sensaciones, inclusive del estado biológico de la persona. A lo mejor esta persona fue a comprar comida preparada porque ya tiene hambre, salen del súper, ustedes los interceptan para hacerle la entrevista, pues la persona, pues lógico, no va a estar pensando en lo que ustedes estén preguntando, sino en el hambre que trae, o el sueño, o el cansancio, o el dolor de cabeza. Entonces, hay que prepararse para una entrevista, hay que hacer un ambiente ameno, alejado de todas las distracciones, de modo que la persona, que el entrevistado pueda concentrarse en lo que le va a responder al entrevistador. Ojo con eso. Hay sus desventajas. En este caso, la desventaja pues es la limitación en la expresión oral por parte del entrevistador y entrevistado, es decir, deben de manejar el mismo idioma. Por ejemplo, yo no voy a ir a entrevistar, suponiendo, ¿verdad?, a Alejandra Guzmán, hablándole como si estuviera platicando con mi profesor en este caso de doctorado, ¿verdad? Entonces hay que adecuar las palabras y toda esta serie de preguntas que le vamos a hacer al entrevistado de acuerdo, obviamente, a su formación, obviamente de acuerdo en el ambiente en que desarrolle, de acuerdo a lo que nosotros queremos saber, etcétera. Entonces, sí nos da un poquito más de libertad de preguntar, de poner en confianza al entrevistado, de sacarle más información, pero también cuidando estos detalles. Ojo, nuevamente les recuerdo, chicos, necesitamos el manejo del léxico, el manejo de las palabras, el conocer, el ampliar nuestro vocabulario. Ojo con esto. Hasta aquí vamos a terminar esta clase. Continuamos enseguida, terminándose esta. Les mando la invitación para continuar con la clase de probabilidad y estadística. Gracias, chicos. Sí, está bien, maestra.